Hola, como en la clase grabada en OpenFin no se ven bien los ejemplos de Octave, los voy a repetir un poco en este video con más nitidez. Lo primero que hacíamos en- era ver las secciones de la pantalla de Octave, en donde podemos ver a la izquierda arriba el navegador de archivos, en el medio el espacio de trabajo en donde van a estar todas las variables que vayamos definiendo y acá abajo la historia de los comandos que vamos ingresando. Acá ya tengo algunos que ya ingresé antes. Y bueno, y toda la zona central es la ventana de comandos en donde vamos a interactuar con el intérprete de Octave. Lo primero que hacíamos era borrar la pantalla con el comando clc. Clc, enter, y se borra la pantalla. Para saber en qué directorio estamos trabajando, podemos hacer dos cosas. Podemos mirar acá, en donde estoy en mi home barra edufreyu, o podemos usar el comando pwd. Pwd nos va a dar el mismo resultado, o sea, el directorio en el que estamos trabajando. Para listar lo que hay en este directorio, en el contenido del directorio, ponemos ls. Entonces acá vamos a ver lo mismo que tenemos acá. La carpeta de descargas, documents, todo lo que tenemos en el directorio en el que estamos trabajando. Eh, Bien, lo siguiente que hay en el video es definición de variables. Para definir una variable simplemente elegimos un nombre cualquiera que sea representativo de lo que va a ser esa variable, ¿no? Y le asignamos un valor cualquiera, ¿tá? El valor que le tengamos que asignar. Eso crea la variable nombre var, que ahora la podemos ver acá. Y también desde la ventana de comandos podemos mirar qué variables tenemos definidas usando el comando who. Acá vamos a ver que tenemos la variable que acabamos de definir, nombre var, y la variable ans, que es esa variable especial de la que hablo en el video, que es como la variable answer de la calculadora, que automáticamente tiene la respuesta de todos los comandos que vamos ingresando y que no asignamos a ninguna variable. Entonces, si yo hago, por ejemplo, 3 por 4, esto se puede hacer, le asigna el resultado 12 a la variable ans. Bien, si quiero un poco más de información sobre las variables que están definidas, puedo usar whos, que me dice cuáles son las variables que están definidas, ans y nombre var, el tamaño de las mismas y el tamaño en bytes de esas variables, y el tipo de datos, que en este caso son dos variables de tipo número real, llamémosle. ¿Ok? Bien, si quiero borrar una variable, lo puedo hacer con clear. Clear, nombre var, borra la variable nombre var. Si luego como whos de vuelta, ahora está solo ans y nombre var se borra. Eh, Bien, puedo definir todas las variables que quiera. Puedo definir una variable a con el valor 23, una variable nombre con el valor Ernesto, y todo esto es válido. Si yo pongo whos, ahí aparecen las variables. La variable nombre ahora tiene el tamaño 1 por 7, pues son 7 letras, y tiene tipo de dato char, que quiere decir que tiene letras adentro. Para borrarlas todas juntas, si yo no las quiero ver más, puedo poner clear all y ahí se borran todas las variables que había definido antes. Las variables en Octave son matrices, entonces puedo definir un vector, nombre, una variable de nombre vector, ¿eh? Que
puede ser cualquier otro nombre también. Y lo- los vectores no son más que matrices de uno por algo o de algo por uno, y las defino con los paréntesis rectos. Y si yo lo defino de esta manera, con números separados por espacio, esto va a definir un vector, en este caso de 6 elementos, ¿no? Con cada elemento en una entrada del vector. Esto es equivalente a definirlo de esta manera, ¿tá? Ahora vuelvo a asignarle a la variable vector esos datos y pasa exactamente lo mismo. Si yo en lugar de comas, si yo en lugar de comas utilizo punto y coma, esto lo vamos a ver más adelante, pero el vector va a quedar como una columna en lugar de como una fila, ¿no? Bien. El segundo ejemplo del video es sobre ingresar matrices. ¿Está bien? Ahora ya sabemos ingresar vectores. Entonces, Octave brinda muchas facilidades para trabajar con matrices. Para empezar, hay matrices comunes que ya están definidas y las podemos crear muy fácilmente. Por ejemplo, vamos a crear una matriz de unos de tamaño 5×5. Lo único que tenemos que hacer es usar la función once con el parámetro 5, y esto crea una matriz de 5×5 y se la asigna a la variable unos. Si quisiera asignar lo mismo pero de otro tamaño, por ejemplo de 5 filas y 10 columnas, lo único que tengo que hacer es pasarle otro parámetro, y bueno, y ahí el primer parámetro va a ser la cantidad de filas y el segundo parámetro va a ser la cantidad de columnas de esa matriz de unos que yo quiero crear. Lo mismo puedo hacer con ceros. Puedo crear una matriz ceros usando la función ceros. ¿Ah? Lo mismo pero con unos. Y otra matriz puedo crear aleatorio de la misma forma pero usando la función rand. 5 filas, 10 columnas, y esto me crea una matriz de números aleatorios de 5 filas y 10 columnas. Bien, además de estas formas de crear matrices rápidamente, puedo crear una matriz con los valores que yo quiera, ingresándolos uno por uno. Al igual que con los vectores, esto se hace con el paréntesis recto, y lo que voy a hacer es ingresar una fila. En este caso la matriz va a tener 5 columnas. ¿Está bien? Y cuando yo doy enter, Octave se queda esperando las filas restantes. Entonces, si quiero ingresar una matriz de 5 columnas, bueno, ahí ya hice macanas, empiezo de nuevo. Se me fue un enter y me quedó una fila en 3. Ahí tengo la primera fila. Ahora sí, una fila de 5. Y si la cierro, tengo mi matriz de 2 filas y 5 columnas. ¿Está bien? Que se llama A. Está asignada a la variable A. Bien. Otra cosa que puedo hacer para crear matrices es unirlas. ¿Está bien? Mientras tengan las mismas dimensiones, digamos, o las dimensiones adecuadas, yo las puedo unir en otras matrices o concatenarlas. ¿Está bien? Entonces,
vamos a crear nuevamente una matriz de unos. Vamos a borrar todas las variables. Entonces, creamos una matriz de unos de 4×4. Vamos a crear una matriz de 2, que la hacemos simplemente multiplicando una matriz de unos por el escalar 2. Vamos a hacer una de 3. Y una de 4. Una de ceros. Eh, ¿no? Entonces, las puedo unir de esta manera. Eh, podemos hacer combinada igual a ceros y unos. Esto lo que va a hacer es una matriz que primero va a tener la matriz de 4 ceros y luego la matriz de 4 unos. ¿tá? Es otra matriz que está asignada a la variable combinada. ¿tá? Es otra matriz que se forma a partir de estas dos. También puedo asignar a combinada verticalmente otra matriz que puede ser lo que combinada ya tiene, o sea, el valor de combinada, y uso el punto y coma para concatenar verticalmente, o sea, para agregar algo debajo de esa matriz, y acá puedo poner las otras dos matrices, 3, y horizontalmente le puedo concatenar 4. Perdón, no hice esas matrices, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué debería estar acá? Bueno, arriba lo que ya tiene combinada, que son los 4×4 ceros y 4×4 unos, y abajo debería tener otra matriz igual que combinada, pero con 2 y 3. Y es lo que se genera ahí. Bien. Bueno, siguiendo con las facilidades para operar con matrices, que un poco ya lo vimos cuando multiplicamos una matriz por un escalar. Además, en Octave es muy fácil multiplicar matrices y hacer operaciones con matrices. Por ejemplo, una matriz M puede ser 2 por 3. ¿no? En este caso nos da eso, la matriz. Estoy multiplicando matrices de 4×4. Los tamaños por los que yo multiplico una matriz tienen que ser correctos. Si por ejemplo quiero multiplicar 2 por combinada, los tamaños no son conformantes y no me va a dejar multiplicarlo, va a dar un error. De la misma forma, puedo sumar matrices. En este caso le estoy asignando a M el resultado de todas estas operaciones. Y bueno, y puedo incluso transponer matrices. Por ejemplo, ahí arriba tenemos a combinada y a M le puedo, vamos a poner combinada traspuesta, que va a ser la traspuesta de la matriz combinada. ¿tá? El operador de traspuesta es el apóstrofe. ¿tá? Entonces, acá vemos que los paneles
de combinada son 0, 1, 2 y 3. Ahora debería quedar 0, 2, 3, 0, 2, 1, 3. ¿No? 0, 2, 1, 3. Muy bien. Para acceder a distintos elementos de una matriz, usamos los paréntesis curvos. Entonces, si quiero acceder al elemento que está en la posición, en la fila 3 y en la columna 4 de combinada, lo hago de esta forma, con los paréntesis curvos, fila, coma, columna, ¿no? Y ahí aparece un 0 porque en la fila 3 y en la columna 4 en combinada hay un 0. Si pongo un 5, lo que hay es un 1, ¿no? Así como accedo a un elemento, puedo acceder a toda una fila. Puedo asignar a una variable, por ejemplo, fila, la fila 3 de combinado. Eso lo hago poniendo acá la fila 3 y en lugar de elegir una columna, pongo el comodín y eso le asigna a la variable fila toda la fila 3 de combinado. De la misma forma, puedo seleccionar una columna. Si quiero la columna 5 de combinada, pongo el comodín en las filas, selecciono la columna 5 y ahí tengo un vector con la columna 5 de combinada. A su vez puedo cambiar la columna 5 por otra cosa, que puede ser, por ejemplo, un vector de cuatros. Y como hago un vector de cuatros, puedo hacerlo, perdón, tiene que ser de las mismas dimensiones que combinada, ¿no? A la fila 5 de combinada, que no es más que un vector de 8 filas y una columna, le asigno 4 por un vector de unos de 8 filas y una columna. Entonces ahora vieron que en combinada la fila 5 se reemplazó por la columna 5 se reemplazó por una columna de 4. Bien, así como puedo seleccionar filas y columnas, puedo hacerlo con toda una submatriz, cualquier submatriz. Yo quiero, si quiero el primer cuadrante o por ejemplo, el cuadrante que tiene los números 2, ¿no? De combinada, yo veo que el cuadrante que tiene los 2 va desde la fila 5 a la 8 y desde la columna 1 a la 4. Entonces, lo que hago es seleccionar los rangos, la fila desde la 5 a la 8 y la columna desde la 1 a la 4. Y ahí selecciono este cuadrante que contiene todos dos. Puedo, obviamente, modificarlo también. Perdón. Si quiero modificarlo por que en vez de 2 contenga 5, le asigno una matriz de 5 y lo modifico. ¿Ok? Muy bien. Eso es para seleccionar rangos y submatrices. Bien, ¿qué más? El tercer ejemplo, bueno, algo que me faltó mencionar es
cómo acceder al tamaño de las variables, que eso también lo mostré en el video. Para eso utilizamos el comando size. ¿tá? Size de una matriz, por ejemplo combinada, nos va a dar el tamaño, la cantidad de filas y columnas que tiene esa matriz. ¿Bien? Si yo quiero acceder solo a la cantidad de filas, puedo agregarle este parámetro en donde 1 equivale a la cantidad de filas y 2 equivale a la cantidad de columnas, por ejemplo. Hago una matriz B de unos, de 3 filas y 6 columnas. Size de B es 3, 6, 3 filas y 6 columnas. Size de B1 debería ser 3. Size de B2 debería ser 6. Bien. El siguiente ejemplo que se mostraba en la clase era resolver un sistema de ecuaciones. ¿no? Clear all. Para esto voy a crear una matriz de números aleatorios y de tamaño 8, por ejemplo. Ahí tenemos la matriz A de 8 por 8. Y voy a crear un vector B de unos de tamaño 8 por 1. ¿tá? Un vector. Ahí tengo mi vector B. Y el término independiente del sistema lo voy a construir multiplicando A por este vector de unos. ¿Ok? Entonces ahí tengo el B. Y ahora yo quiero un X tal que A por X me dé B. Entonces naturalmente X nos tiene que dar unos. Esto lo hacemos utilizando la contrabarra. El operador contrabarra. Y ahí obtenemos la solución del sistema de ecuaciones. ¿no? Algo distinto es si yo quiero realmente dividir todos los elementos de una matriz por los de otra. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a crear una matriz 4 de y una matriz 2 o sí, 2. Y entonces voy a hacer esto. Resultado igual a 4 punto contrabarra 2. Esto lo que me da es el resultado de 2 dividido 4 en todas las posiciones de la matriz. ¿tá? Porque todas las posiciones son iguales, todas las posiciones de la matriz 2 tienen un 2 y todas las posiciones de la matriz 4 tienen un 4, entonces en cada posición se va a realizar la cuenta 2 sobre 4. ¿tá? Para eso yo usé el punto antes del operador contrabarra. Si uso el operador barra, la cuenta es la inversa. Se realiza 4 sobre 2 y me da 2 en todas las posiciones de la matriz. Si yo utilizo la contrabarra para 4 sobre 2, lo que se resuelve es en cada columna el sistema de ecuaciones
¿Está bien? Con la matriz 4 y la columna, cada columna de la matriz 2 como término independiente, ¿no? Por último, el video de Octave explica algunas expresiones lógicas, da unos ejemplos de expresiones lógicas. Entonces vuelvo a borrar todo con Clear All y vamos a crear algunas variables lógicas. Una variable ver de verdadero y le vamos a asignar un 1. Vamos a crear una variable fal de falso y le vamos a asignar un 0. En Octave, distinto de 1 quiere decir verdadero y 0 quiere decir falso. Entonces, con estas variables yo puedo realizar expresiones lógicas. ¿Está bien? Si tengo una variable i que sea verdadero y falso, esto me debería dar falso, porque para que esta expresión sea verdadera, los dos operandos de la expresión tienen que ser verdaderos. En este caso, verdadero y falso tiene que dar falso. Lo mismo si yo hago una expresión o que sea verdadero o falso, debería dar 1, porque si cualquiera de los dos operandos es verdadero, la expresión tiene que ser verdadera. También puedo usar otro operador que sea no, que me devuelve lo contrario a lo que tiene la variable lógica. En este caso, no de verdadero me debería dar falso y no de falso me debería dar verdadero. ¿Ok? Por último, las versiones de AND y OR que acabo de mostrar son las versiones de circuito corto. También están disponibles las versiones de circuito completo, que son utilizando un solo AND y un solo OR, un solo palito. ¿Ok? Esto da exactamente el mismo resultado lógico que las que usamos antes, pero tienen un comportamiento un poco distinto, que ya lo vamos a ver en el curso con más detenimiento. Por eso recomendamos que en general usen la variante de circuito corto, ¿ok? Pues les va a ser útil para otras situaciones. Bien, eso creo que es todo lo que les tenía que mostrar. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos.